And at the end of the day, when the headphones come off, I got nothing to say. Yeah, it's like my mind goes blank, cause when those headphones come off, I got nothing to say. Got 'em in a panic, don't piss your panties, I kiss the planet. Guess I'm smoking Spanish with Miss Atlantic, her tits gigantic. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast de Portero Jugador. Hoy tenemos el placer de hablar con David Ramos, entrenador del Villarreal de Valdepeñas. David, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué tal por aquí? Bien, pues bueno, acabamos de llegar y pensando en el partido que tenemos mañana contra Industrias, a ver qué tal sale. No, porque este año no empezó de la mejor manera, ¿no? La temporada. Ha sido un año complicado en ese sentido, pero bueno, ahora tengo la oportunidad de reencontrar otra vez con las sensaciones que todos queremos tener en la competición y bueno, sabemos que va a ser un partido muy duro, otro un rival que nos va a exigir muchísimo, pero vamos contra la selección del mundo y a ver si somos capaces de sacar los 3 puntos que nos asentarían muy bien en la zona donde queremos estar y nos darían muchas opciones de poder certificar la clasificación. En cualquier caso nada es definitivo en un sentido o en otro, pero está claro que si mañana nosotros posibles somos ganar, daríamos un paso gigante. ¿Y tú cómo gestionas estas situaciones de que los resultados no llegan, el mensaje cómo lo transmites? ¿Cambia mucho tu manera de ser? Sí, bueno, como todo intentas, al final hay que adaptarse a las situaciones, también depende también de las personas, de cómo son, de cómo puedes controlar sus egos o a nivel de mente, si son más fuertes, más encajadores, más autocríticos, o hay gente mucho más débil, que tienes que estar dándole mucho más la oreja, pasándole la mano, pues de una manera más suave, como todo. Luego el mensaje, pues intentar dentro de un orden, desde la tranquilidad, pues tocar la fibra, tocar el orgullo, hacerles ver que uno jamás tiene que dejar de creer en sus posibilidades, que tiene que tener que tiene que creer en sus opciones, tener una personalidad y una mentalidad ganadora, positiva. Yo les hablo mucho también. Tuve una anécdota allí, tengo un amigo que ha jugado en primera división de fútbol, me dio muy bien y ahora también es entrenador. Y un día iba en el coche hablando con él cuando estaba toda la situación esta y cogí y me dijo que es algo, muchas cosas que sabes o que tienes presente, pero que llega un momento y cuando alguien te las dice, dices, hostia tú. Y luego ahí iba en el coche, ya te digo, yendo para Valdepeñas y hablando así con él, me cogió y me dijo, mira David, somos unos afortunados, hacemos algo que nos gusta, nos pagan por ello, que jamás dejemos de disfrutar, ni se te ocurra dejar de disfrutar por esto. Y dije, hostia tú. Y me acuerdo que ese día, o sea, fue un punto de inflexión, que es algo que realmente sabía, pero que él me hizo hincapié en ello. Y me acuerdo que ya en el entrenamiento le dije, chavales, tal, la situación es esta, digo, pero mirad, desde la sonrisa, desde la alegría, vamos para adelante, confiando en nuestras posibilidades, creyendo en nosotros, intentando ser un buen ejemplo para el de al lado, vamos a sacar esto adelante. Y desde ahí hasta ahora, al final creo que es algo que es para mí fundamental. Al final es algo que todos llevamos en la sangre, que llevamos haciendo todos casi desde pequeños y al final pues es algo donde tenemos que gozarlo y encima estamos en un sitio donde el fútbol se ha sido una pasión espectacular y es un sitio ideal para sentirse en ese sentido súper feliz y disfrutar un mogollón de nuestra profesión. Porque al final para transmitir todo esto, o sea, tiene que ir muy forjado en tu manera de ser, ¿no? En tu carácter, en tu personalidad. Oye, ¿no? En esos inicios, ¿no? con el fútbol sala, que es lo que te hizo un poco forjar esa garra, ¿no? Esa personalidad. Yo creo que siempre se así, en cualquier caso. Me considero, dentro de que soy por un lado, a veces puedo parecer serio. Me dicen que tengo a veces una mirada un poco killer. Pero luego por otro lado creo que soy una persona muy alegre, muy positiva, muy marchosa, muy adaptable, muy manejable, muy moldeable y creo que siempre he tenido buen feeling con la gente, siempre he tenido un buen rollo en general, vamos, y eso pues al final también pues
me genera esa cercanía también hacia, en este caso, los jugadores o en su momento hacia los compañeros. Y luego, por otro lado, pues siempre, al final, desde muy pequeño, siempre es algo que ahora veo mucha diferencia, por ejemplo, en el trato que hay con respecto a los niños, de los monitores de ahora. No creo que por una parte por ellos, pero por otra parte también por cómo está la sociedad, al trato que teníamos nosotros con nuestros entrenadores. Yo siempre cuento una anécdota. El otro día tú estuviste en el clinic y la conté, si quieres la cuento otra vez. Sí, ahora que no la sepa. Pues yo tenía precisamente el padre del chaval este que os he dicho antes, que lleva a jugar en primera división. Yo soy del año 73 y estos son del 76. Casi todos son mis amigos ahora. Yo vivía en una zona donde había un polideportivo y yo estaba todo el día metido en el polideportivo con mis amigos. Y me juntaba mucho. En aquella época no había pre-Benjamín ni Benjamín, había Benjamines, por ejemplo. Y entonces, desde los 6 hasta los 9 años, era la misma categoría. Y yo jugaba con estos chavales que eran del 76. Ellos tenían 6 años y yo tenía 9 años. Y a partir de ahí, pues siempre tuvimos muy buen feeling, y a pesar de que yo tenía también mis amigos del colegio, luego mis amigos en el instituto, mis amigos en el instituto, luego mis amigos en la universidad y tal, pero con esto siempre al final era con los que más tiempo estaba. Y bueno, conclusión, que a pesar de la edad, ya digo que siempre estaba con ellos. Y teníamos, bueno, os iba a contar otra chapa, pero por no enredarme mucho voy a ir al grano. A veces, bueno, la movida es que el padre de este chaval nos entrenaba y éramos todos, ya tío, éramos niños, y nosotros jugábamos a fútbol, y a fútbol sala jugábamos a las dos cosas. Y cogió en un partido de fútbol sala. Luego esto mismo lo hizo en un partido de fútbol, pero claro, ya no había hecho el partido de fútbol sala, y el partido de fútbol sala es verdad que no se puede hacer los cambios de balonmano, pues era diferente, pero el partido de fútbol nos llamó la atención, pero fue un poco como un castigo, pero bueno. Pero el partido de fútbol sala, y la primera vez que lo hacen, nos quedamos flipados. Llegamos, estábamos jugando, y cogió a un compañero que por lo que fuera, pues él no le veía que estuviese plenamente centrado, o de intención, haciendo las cosas como, por lo menos de cuanto esfuerzo, como requerían. Y cogió, y en una de estas, ya después de 3 o 4 broncas que le había echado, bueno, unas broncas eran, voy a decir, tacos. Tú y lo que quieras. Como en tu puta madre, mete el pie, damos cabronazo, te caes duro, tal. Bueno, expresiones de este estilo, que ahora a lo mejor en muchos casos dices, lo oyes a un entrenador decirlas, y hay un padre que se echa las manos a la cabeza. Y entonces, pues en 3 o 4 de estas seguidas, llegó el chaval de turno y le dijo: "Fulanito, vente para el banquillo". Y claro, imagínate el careto, estábamos ahí todos, que estábamos en el banquillo, unos niños, partido de fútbol sala, unos sequitas, tienen que entrar 8, ¿no? Y claro, y nos mirábamos todos así, y ¿quién entra? Y el tío no decía nada. ¿Y quién entra? Y al rato ya el hombre era consciente previamente de la situación. Y coge y nos dice: "Vamos a jugar con 3. Porque si ahí el que entra no entra en condiciones, no se lo ocurra, no está atento, no está concentrado, no está tal, vamos a jugar con 3. Y el próximo que no está atento, te vuelvo a quitar y no entra nadie, tal". ¿Cómo creéis que entró el siguiente chaval al partido? Toma, tope. Mordía. Y ahora, yo creo que esta misma situación la haces con unos chavales de ahora, y a lo mejor me equivoco, pero creo que a lo mejor te entran hundidos en la miseria, como diciendo: ¿y por qué me hablan así? ¿Y por qué me hacen esto? Y mil excusas. Al final, pues todas estas cosas, este tipo de valores, son algo que, sinceramente, desde mi punto de vista, echo mucho de menos. Y creo que, pues en ese sentido, a muchos yo lo agradezco. Ese señor que no se insultaba dentro de un orden, que a lo mejor lo sentaba en el momento. Luego el tío era un tío de puta madre. Y cuando terminaba la temporada, todos queríamos que fuese nuestro entrenador. Nuestros padres querían que él fuese nuestro entrenador. Era un lujo para nosotros tener ese hombre de entrenador. Y vamos, estábamos todos muy agradecidos a él.
Y vamos, el hombre siempre se lo digo y muchas veces a él y a su hijo le cuento, digo, siempre cuento esta anécdota de ti. Y el hombre, imaginaos, es un hombre que ahora tiene 70 y tantos años y el hombre se siente muy orgulloso de todo. Y bueno, y esas cosas, pues todo eso sumado a... Luego yo estuve jugando en el Atlético de Madrid en cadetes de 14, 15 y 16 años. Al final, ahí al míster tú le hablas de usted. O sea, no hay ese tuteo en muchos casos. Pero al final todo ese respeto, ese tipo de situaciones te hacen entrar en un ambiente en el cual o te superas o estás crujido. Y luego a partir de ahí, pues ya luego empecé a jugar a fútbol sala. Con 18 años yo ya, antes de cumplir los 18 ya me convocaron un partido, un Barça televisado por, bueno, Barça televisado por Antena 3, aunque no jugué, pero ya estaba sentado en el banquillo. Y claro, estaba ahí pues con Celso, con Pablo Roberto en el equipo, nacionales, pues lo que sé, Quique Hernando, bueno, un equipazo en definitiva. Y claro, esa gente que no paraba de apretarnos, que Celso me hacía que me fuese a llorar un montón de días a mi casa de la tensión que nos exigía, de la concentración, del buen hacer que nos pedía, que nos reclamaba, y claro, yo dejaba de ser un niño. Muchas veces me iba a mi casa, como te decía, daba un paso y decía, mañana no vuelvo, mañana yo paso ya, que le den por culo, que la aguante Rita, yo paso. Y al paso siguiente decía, mañana estoy yo otra vez y mañana esto lo parto y tiro para adelante y tal. Pero al final todo eso pues te hace forjar un carácter de superación constante, de reponerte y de siempre tirar para adelante. Y todas estas cosas pues al final son las que creo que han hecho que o que lleguemos a esta situación o que incluso pues, podamos seguir disfrutando de esto a este nivel. Muchas veces hablamos, sobre todo con los equipos, ¿no? que entrenamos en base, que hay que trabajar desde el ejemplo, ¿no? Y al final tú no puedes pedir algo si tú mismo no te exiges o ese ejemplo no está. Eso es, ¿no? Y yendo un poquito, ¿no? en esa trayectoria, ¿no? Tu siguiente paso, ¿no? Después de estar ahí en Marsan, ¿cuál es? A ver, esto... Y es con Celso, Pablo Roberto... Bueno, yo digo, si queréis empiezo un poco desde el principio, al margen de lo que os he dicho antes de jugar, que jugaba fútbol, yo también, yo voy viendo fútbol sala toda mi vida, porque mi padre jugaba al fútbol y es de los que cuando se retiró del fútbol empezó a jugar al fútbol sala en Madrid. Y al poco tiempo mi padre empezó a entrenar al Marsal. Y yo me acuerdo, yo tenía 10, 11 años y yo ya viajaba yo me metía en el autobús con el primer equipo, era otro ambiente, muchas veces viajaban las familias y tal, y yo me acuerdo que yo iba a los viajes con el primer equipo, yo iba encantado. Y ya desde ese momento yo empecé a estar ahí en un ambiente ahí de equipos, de jugadores de primera división y tal. De hecho, luego cuando yo jugaba, empecé a jugar en primera división de fútbol sala, coincidía con gente que mi padre había entrenado. Las situaciones eran graciosas porque había anécdotas de todo tipo, cosas que yo había oído, que luego me entraba de más, que no se puede contar aquí. Claro, pero bueno. Y entonces, pues a partir de lo que te decía, que mi relación con el fútbol sala viene desde ahí. Y entonces empecé a jugar cuando me cortaron el Atlético de Madrid. Pues empecé a jugar, me llamaron del filial del Marsan, yo estaba ahí jugando en un equipo de fútbol en Torrejón y me dijeron si quería ir a hacer una prueba. Bueno, no, el tío directamente me decía que quería ficharme y tal, y yo hablé con mi padre, y porque mi padre había acabado un poco mal ahí con Marsan, y dije, papá, ¿a ti qué importa si voy y tal? Y me dijo mi padre que no, que para nada, que lo que era mi vida, que sin problema ninguno, y que me apoyaba a muerte y ya está. Y entonces fui, me cogieron y a partir de ahí, lo que te digo, a los 2 o 3 meses ya empecé a ir alguna vez a entrenar con el primer equipo y me acuerdo del partido, que la primera vez me convocaron ahí. Y ahí estuve 3 o 4 años, estábamos ahí a caballo entre el primer equipo y el filial. Allí estaba Javi Limones, estaba César, que estaba ahí, el partido de Inter, estaba Arillo, Julián Vaquero, el portero, Santi Toledano, que luego jugó en Playa, Sota, Guadilla conmigo también. En definitiva había un montón de jugadores que la mayoría han llegado a jugar en primera división y algunos de ellos incluso han sido internacionales y tal. Y después de Marsan me fui a un equipo que estaba en Guadalajara, que estaba en segunda B. Quedamos campeones de liga y ya de ahí fiché con Mejorada, que estaba en primera división.
Mejorar estuvo un año, ahí fue un año complicado en cuanto a equipo, porque había muchos problemas económicos. Ahí estaba Jesús Candelas de entrenador, en Marsal estaba ahí Córdoba de entrenador. Y, bueno, ambos me parecen muy buenos y también traicionan mucho el presupuesto y una pasada. En definitiva. ¿Y qué sacaste de Jesús y de José Córdoba? De David Córdoba. David Córdoba. Bueno, para mí David Córdoba es, aparte de los conceptos que tiene, su forma de hablar, su forma de hacerte llegar el mensaje, su trato, me parece espectacular. Y Jesús me parece muy top. Jesús es muy particular por un lado, pero como él dice, es un monstruo y nada, yo que sé, es que son muy buenos en definitiva, y en ese sentido pues me aportan muchísimo seguro. Y lo que iba a decir de mejorar, fue un año muy duro porque hubo problemas económicos, pero fue un año buenísimo para mí. Yo tenía 21 años, estaba jugando en primera división ya de manera constante, te ibas haciendo, y encima me acuerdo pues también ahí ese año, ahí vinieron Daniel y Alessandre, Daniel Ibáñez, que tenían 18 años, y yo alucinaba, porque tú veías a dos brasileños con 18 años que eran máquinas. O sea, y no os imagináis la cantidad de fundamentos, de pautas, de lecturas de juego que ya te enseñaba. Daniel era un cantero. Y luego encima de Sander, que tenía mucha finalización y era también muy bueno arriba, pero hay free pay y esto, pues todo esto también nos aportó seguro muchísimo. De ahí me fui a Carnicer, Torrejón, estuve 4 años y también se aprende mucho. Pues ahí Carnicer apretaba de lo lindo. Carnicer siempre decía: hay que tener al jugador con el culo prieto. Y yo se lo digo aquí a la gente. Todo esto es justo a medida. Que a veces tendemos mucho, bajo mi punto de vista, esto como todo, aquí todos cometemos errores, yo el primero, y no quiero con esto tirar balones fuera, y más en la situación en la que nos hemos encontrado nosotros este año, yo me considero una persona muy humilde, muy autocrítica y le doy muchas vueltas a todo, disfruto muy poco de las victorias y me castigo mucho de las derrotas. Y con Carnicer me acuerdo que decía siempre esto, y lo digo porque a veces tendemos a escuchar mucho con respecto a lo que está diciendo antes de las excusas que pone ahora el personal, o en muchos casos jugadores, de afrontar las cosas, de buscar soluciones, van a lo fácil y te están poniendo continuamente excusas baratas, tienen hábitos o valores de me quedo parado en el juego, o alguno hace una guerra por su cuenta, como lo que ha dicho antes del ejemplo. En el momento que nos evadimos de todo este tipo de historias, que está todo escrito, que está todo, que cuando un jugador hace algo de este estilo que estoy comentando, seguro que si se lo ve hacer a otro lo critica y no se da cuenta que un día lo está haciendo él y lo ve de otra manera. Con ese tipo de historias son las que creo que también hay que cuestionar, hay que hacer ver a la gente que no tienen que llegar a ese tipo de pautas, y a partir de ahí hay que apretarles, y esas conductas pues no se pueden consentir. Yo que sé, pongo un ejemplo, un jugador que se autoexpuso en un partido por tener el pico largo, a lo mejor una situación donde está jugando un montón de cosas, no es de ley, pues esas cosas hay que castigarlas, hay que penalizarlas, y no podemos dejarlas que se pasen por alto, porque al final, si no, estamos dejando que luego llegue otro mañana y haga lo mismo. Y al final los jugadores también somos muy judas, porque luego somos cuidados también a veces de echar cosas en cara para respaldar determinadas actitudes que en un momento dado no han sido correctas, o alguna sensación o algún momento puntual en cuanto a rendimiento. ¿Crees que a día de hoy hay actitudes, ¿no?, que se han dejado de sancionar, ¿no?, y por eso se permiten, ¿no?, en la base, en chavales de canteras? Al principio, no te voy a decir que lleguemos e insultemos a un niño, pero también entiendo, ahí depende de... Hay escuelas que se hacen que son a nivel formativo, y hay escuelas o clubs que se generan porque quieren competir. En cualquier caso, creo que hasta en la formación, bajo mi punto de vista, y es lo que he llevado, debe haber un espíritu de superación dentro de un orden, porque está claro que a veces vemos a niños, que a lo mejor un niño que le cuesta andar, pues no le vas a decir que
sí que tiene que partirla, ¿sabes? Entonces, pero sí que es lo que estamos hablando al final dentro de un orden, hay que intentar, y dentro de las cualidades que se percibe de cada uno, pues hacerles ver que tiene que intentar superarse o que tiene que intentar tirar para adelante. Pero si vemos, como estamos hablando, actitudes que son un poco negativas o indolentes, pues como que hay que cuestionarlas. Un ejemplo, una escuela, yo también entrenaba niños, sobre todo cuando era chaval, pues para sacarme un dinerillo, pues entrenaba a chavales y tal. Y me acuerdo un día, yo tendría en torno a 25 o 26 años, y estaba entrando en un colegio, y de repente me llega un chaval, había una clase, y había una chica que llevaba la pelota, y por detrás llegó un chaval que era el típico tío que no paraba de liarla en clase, no paraba de montar pollos, que el rebelde, entre comillas, ¿vale? Y le metió una hostia por detrás a la chica sin llegar, o sea, no había ninguna posibilidad de que llegase el balón, la chica ni se lo... Bueno, yo creo que ninguno nos lo esperábamos, y le metió un palo que flipa. La chica se cayó de bruces contra el suelo, era una pista de cemento. Claro, escuché, pasó a 1,5 metros de mí, cuando estaban pasando. Y claro, lo blanco, lo primero que hice fue ir a ver a la niña, a ver cómo estaba. La niña medio llorando, pero me decía, estoy bien. Era una chica que también tenía mucha fortaleza y me dijo, estoy bien, David, estoy bien, tal. Y claro, yo de la rabia, me acuerdo que me giré y estaba el niño, yo tendría 8 o 9 años. Y yo le enganché aquí de estar el niño sentado en el suelo. Yo desde aquí le cogí del sobaco y le levanté y dije, vamos a la altura de estudios. Y estaba la madre viendo el entrenamiento. Y no, la madre detrás de mí. Y cuando yo a la jefatura de estudio, le digo a la jefatura de estudio, mira, otra vez, que otra vez la vuelta al mar, que ahora esto, que tal. Y justo aparece la madre diciéndome que había cogido en mi mano su hijo. Y digo, ¿cómo? Digo, mira, escucha, a lo mejor está claro que no lo he cogido de la mejor manera, ¿vale? Pero y del palo que le ha dado su hijo a la niña, y la niña, de eso no me dice usted nada. Dejé de entrar a la niña. Bueno, yo creo que al final entrar es un poco esclavo también, ¿no? Es decir, al final se te evalúa más, al final, si lo haces jugar al niño, si lo haces jugar, al final solo prevalece eso, que no quita los valores que le inculcan, es decir, y tú tienes que te van a venir a decir, quita los valores que le has inculcado a un niño o una niña, en vez de, y te van a venir a reprochar si no juega, si lo que te dejado de decir, Me comentan los padres, todo, y sí, eso es complicado. es jodido, sí. Y entonces dejaste de entrenar chavales y ya te fuiste al mundo senior. No, yo seguía jugando y luego cuando... Yo seguí jugando, después de Carnicer me fui a Boadilla, estuve 4 años en Boadilla, que también estaba en primera división, y cuando el último año en Boadilla hubo problemas también económicos, y fue cuando se fusiona, en aquella época estaba, el Atlético de Boadilla estaba en primera división y estaba, no me acuerdo, Las Rozas. Sé que tuvo varios, creo que Levi Las Rozas, por ejemplo, bueno, tuvo varios patrocinadores. Bueno, había un equipo que estaba en Las Rozas, allí en Madrid, que había jugado un montón de playoffs seguidos para poder subir a primera y no conseguía subir. Y entonces, como que se daba la situación en la que Boadilla tenía el equipo en primera división, pero tenía problemas económicos, y Las Rozas estaba en segunda división, pero no tenía la plata en primera, y tenía pasta, perdón, o tenía cierto, bueno, o por lo menos estaba saneado económicamente y tenía ciertas posibilidades. Hablo un poco desde, o sea, dentro de que estaba allí, pero y de lo que viví, pero a lo mejor hay detalles que a lo mejor espero no equivocarme, que de presupuesto se entre molesto, vamos. Entonces como que surge una fusión, que pues ahora es lo que va a rozar Boadilla, supongo que a nivel de base, no sé, Sí, a nivel de base, de lo mejor de... Pues, vale, pues ahí surge la rozar Boadilla. Y entonces ahí como que, bueno, yo hablo ahí tenía un entrenador a Paulino Rentero y me dice, yo siempre he compatibilizado el fútbol sala al principio con los estudios, luego ahora con mi trabajo. Y el Paulino, ese año, por ejemplo, ahí estábamos, en Boadilla estábamos Lorente, otro chaval que se llama Fidel y yo, que trabajábamos y nosotros hacíamos 2 sesiones físicas por la mañana, los martes y los jueves, y entrenábamos de lunes a viernes.
por la tarde. Y a las 2 sesiones físicas no íbamos, y los martes y los jueves íbamos un poco antes, que el preparador físico nos mandaba un trabajo al margen del grupo y, entre comillas, recuperábamos lo que no habíamos hecho por la mañana y nos permitía o daban la posibilidad de poder hacer las dos cosas. Y entonces, cuando surge la fusión, Aurelio me dice que el nuevo club pide que haya disposición absoluta, ¿vale? Y entonces yo le digo que yo no puedo porque yo tenía mi trabajo y no iba a dejar mi trabajo por el fútbol sala y ya está. Y entonces me caí de primera porque ahí en Madrid en ese momento pues yo estaba en Carnicer, y había estado ahí en posibilidad de vueltas, estaba Móstoles creo, con Móstoles hablé pero no tuvieron interés porque era un paquete como jugador y bueno, normal que ya estaba, pero qué sé más. Y bueno, en definitiva que no, los equipos de primera no consideraron oportuno ficharme, y no lo veía conveniente, y entonces me surgió la opción de irme a Tres Cantos, un equipo que estaba en segunda división. Y bueno, fue una experiencia muy bonita porque aparte de que conviví con gente, muchos chavales que estaban empezando, pero conviví con gente también que tenía mucha ilusión y fruto de mi carácter también de... En Bodilla, por ejemplo, yo tenía 26 cuando... Bueno, ahora hay una anécdota que os voy a contar ahora. Fruto de mi carácter, pues un poco también, pues yo ya era dentro de la pista, era como un entrenador y entonces intentaba siempre... Y era un tío que siempre daba muy buen ejemplo con respecto al trabajo, al día a día, y entonces, pues ese carácter al final la gente lo agradecía, sobre todo la gente joven. Y me acuerdo que era un equipo que, me acuerdo que entrábamos, cuando yo llegué al principio, yo me tiraba más la cabeza porque el primer entrenamiento me apareció con unas camisetas que, claro, había 3 camisetas de un color para uno, 3 de otro para el otro, y yo decía, madre mía, ¿dónde me he metido? Acostumbrado a ver otro como más serio, más mejor montado, más organizado, más estructurado, y decía, hostia tú. Y al final, escúchame, éramos campeones de liga regular y ganamos aquí a Moncada el playoff y perdimos luego contra Bilbo el definitivo. Y al año siguiente quedamos segundos en liga y perdimos el playoff, ganamos el playoff a Industrias y lo perdimos contra Guadalajara el playoff definitivo. Ese año fue para mí muy duro, yo nunca había estado lesionado, ya tenía algún esguince de tobillo, tenía rotura de fibras, en el gemelo, otra en el isquio, perdón, en el cuádriceps, en el gemelo, en el isquio, y ese año me partí el cuádriceps, tuve 4 meses, o sea, el cuádriceps, qué bueno, pues el escafoides, ahora me salía más, y estoy operado de ello, y le tiré 4 meses, y al volver, me hice una rotura de gemelo que me tiré 2 meses y lo pasé fatal. Nunca había estado lesionado, que luego acabé el año bien y jugamos el playoff como decía y todo eso. Pero bueno, al terminar ese año, por circunstancias, de repente me llaman a enviar el club. Yo pensaba que era para ir a renovar o para hablar de renovar. Y me dicen, oye David, había habido un problema ahí y tal. Y me dicen, oye David, mira que... ¿Tú cómo deberías ser entrenador del equipo y tal? Y yo digo, Y claro, yo me quedé así un poco pillado, yo no lo esperaba, yo tenía 33 años, ya os digo que había pasado un año un poco jodido en ese sentido, aunque reitero, lo acabé bien, pero... Y dije, hostia, tú, no me lo esperaba, porque yo pensaba seguir jugando hasta que pudiera, en mi planteamiento no está para nada retirarme ya, pero joder, también tenía una oportunidad muy buena, porque era un equipo que, igual que os digo del el primer día cuando llego, me encuentro de las camisetas, entró Team 21, que en aquella época, pues a ver si una idea, Team 21 patrocinó también a España en el Mundial de Fútbol, en el Mundial de Alemania, etc. La gente de Team 21, o sea, top de trato, de un lujo. Y claro, el club en ese sentido, era una pasada. Y claro, y hostia, esto es un proyecto adulto, que todo quiere tirar para arriba, quiere subir, es una oportunidad muy buena y tal. Me lo pensé y a partir de ahí empecé a entrenar. Y ese año quedamos campeones de liga, perdimos el playoff contra Industria García.
y el año siguiente quedamos campeones de liga y nos fuimos a primera división. Lo que pasa es que fue cuando pasó la crisis y mi equipo, por lo que sea, hubo el problema y se cortó y desapareció. Una putada. Nada, y os voy a contar la otra historia si queréis, antes de que sea el más duro. O... Nada, sí, lo que tú quieras. Pues estaba, cuando yo estoy en Carnicer, llevo 3 años y medio, yo ya había hablado con Carnicer, aparte que está en Torrejón, yo trabajo en Iveco, la antigua Pegaso, que está en la carretera de Barcelona, y Iveco es grupo Fiat, y Fiat Carnicera, Fiat Carnicer, Torrejón. Carnicer tenía gente de la directiva que estaba trabajando en Iveco. Los coches de empresa, muchos los compraban a él, o sea, tenía una relación muy directa con él. Y él sabía perfectamente mi situación, él sabía perfectamente que él estaba trabajando allí y en ese sentido muy transparente. O sea, yo cuando llego allí el segundo año me tocó hacer la mini, de la mini me fui al trabajo, me hacían indefinido y tal. Y él era consciente de la situación. Lo que pasa es que en Iveco, la primera vez que entrabas un año, luego te mandaban un tiempo a casa y luego te volvían a llamar a los meses. Y José Carnicer en este caso era consciente de ello. Y entonces firmamos nuestro acuerdo. Y mi sorpresa es que cuando me acuerdo que era un 31 de enero, jugábamos contra el Pozo aquí y llegamos a Madrid. Y yo ese lunes tenía que ir a empezar de nuevo a trabajar. Y entonces yo, en el viaje, me acuerdo que le llegué a José y le dije, José, mira, me han vuelto a llamar del trabajo, tal, del lunes empiezo. Y claro, él me decía, el lunes fue normal, yo fui al entrenamiento, pero claro, de repente me llega y me dice que a partir de ahora que se iban a entrenar también a Buenos Aires por la mañana. Y yo, ¿cómo? Claro, escúchate, que no hay una que me imaginaron, normalmente todos bien, todos los compañeros, como que todo el mundo tenía que escuchar, íbamos bien en Liga, íbamos sextos, la Copa era encima en Torrejón, sacábamos, no sé, no me acuerdo exactamente los puntos sacados, pero ya no era solamente por la Copa, ya estábamos clasificados. En la Copa ya casi, o sea, estábamos bien asentados para meternos en el playoff y todo. Y luego el tío empezó a decirme que, claro, dice, no puedo venir. En paz, no puedo. La conclusión no es dar los detalles. Luego cogí y dije, pues mira, no pasa nada, me voy del equipo y ya está. Y yo pensaba dejar de jugar fútbol sala, yo tenía 25, 26 años. Y al final me convence David Chin, que había un jugador que había estado conmigo en Carnicer, para que no vaya a poder a jugar a lo que era Guadilla. Y Guadilla ese año estaba en segunda división. Y ahí coincidí con gente de 17 a 21 años, con Mendiola, Lerner, Romerino, Carlos de Tamar, Carlos de Tamar vino más tarde, un montón de chavales, Kiko, todos chavales que ya te digo, tenían 17 a 21, Famo, Mimi, que eran unos pipiolos, y yo con 25 a 26 años, y cogimos y quedamos campeones de liga y nos fuimos a primera división directamente. La historia es que a mí con mis 26 años me llamaban abuelo. No sé si era abuelo porque era el más mayor del equipo o porque no paraba, era un pesado con ellos de tío por aquí, esto, lo otro, ¿sabes? Lo que os estaba diciendo antes de armar, de organizar, de principios, de valores, y yo de coña, pues como que estábamos en la copa, pues estuve con ellos y coincidimos, tengo una buena relación y claro, yo de coña pues a Cogota, Merino, a ver, mira, toda la historia, digo que yo no soy jugador, que yo no sé, que me lo da de todo a mí, la verdad sí que llevan el paquetillo, pero los buenos han sido ellos, pero que los principios en los que han sustentado su éxito ha sido en lo que yo les he transmitido. Actualmente sigues trabajando en la misma empresa. Sí, sí. ¿Y por qué has tenido siempre tan claro que no ibas a dejar de trabajar y aún así sigues haciéndolo ahora? Pues creo que el fútbol sala tiene mucho camino por delante para mejorar. Me gustaría poder dedicarme única y exclusivamente al fútbol sala, me apasiona, lo he dicho desde el principio de mi vida, pero es un deporte, bajo el punto de vista, muy fácil. Creo, lo he comentado antes, he vivido en una situación de mejorada, la situación de Guadilla, y luego ya he comentado una situación en Puerto Llano,
donde más que no dejarse de pagar, a lo mejor la situación de mejora yo os he dicho, yo tenía 21 años, encima estaba en mi casa, entonces yo he visto preguntarle a Daniel Ibáñez o a Alessandro cómo pudieron vivir esos meses. Brasileños fuera de su casa, a 6.000, 7.000, 8.000 kilómetros de su familia y sin que te paguen para que ya no solamente para tirar estos sueldos, sino para comer. En el restaurante donde tenían unas comidas, creo que les contaron, y me parece recordar algo de Moria, o sea, son situaciones muy, muy tristes. En Portellano, un día de entrenador, me entró una imagen, me acuerdo, esa se me olvida en la vida, de un compañero, un jugador del equipo, que había sido compañero mío antes, estaba separado, y en la reunión que tuvimos con el presidente, para ver si nos pagaban, para que nos contásemos la situación y tal, el chaval diciéndole, Presi, por favor, págame un mes, aunque sea que todo pasa a la persona de mi ex, que no me deja ver a mi hijo, porque yo llorando. Al final son cosas que te tocan la fibra y más allá del dinero que es que no percibimos, que nos dejaron de ver, es el drama humano que se ha vivido. Y todas estas cosas, para mí, me dan muestras de lo frágil que es nuestro deporte. Ahora a veces se oye que no se oyen tantas situaciones como estas, pero creo que todavía estamos muy lejos, pero que realmente creo que debería ser el fútbol sala. Ahora ha habido cambios con el tema de la liga, la federación, no voy a entrar ahí porque tengo amigos en los dos lados, yo lo único que quiero es que el fútbol sala vaya bien y a veces si hablas, pues voy a pasar alguna vez a pasar en la copa que me metieron en 4 partidos. Lo que sí que tengo claro es que todo el mundo debe estrujarse y sé que en cierto hay cosas que, o la excusa es la burocracia, ¿vale? Pero lo que está claro es que nuestro deporte se merece muchísimo, entre comillas, más respeto y el respaldazo que realmente es merece. Yo veo países como de Jaén, países como el nuestro, Torrejón, Osasuna, o sea, que están casi, partidos que están partidos que están siempre llenos. A mí no puedo contar que el fútbol sala no vende, no me vengan con películas. O sea, esto ya es que hay que venderlo bien y querer venderlo bien y hacerlo y estirarse, estrujarse, quedar salvado para ver que esto se venda bien. Para mí esa es la clave. Si eso pasa, pues a lo mejor ojalá algún día yo o los que vengan detrás puedan dedicarse con seguridad a pelear por el sueño de estar en el fútbol sala a un nivel de la hostia. Aquí te caes y te quieres que ir fuera de España a entrenar o te tienes que complicado, al final hay 6 equipos en primera división, es un deporte, como te digo, los sueldos que se manejan son sueldos que muy normales, no te dan una estabilidad dentro de un orden. Yo siempre incluso hablo del fútbol sala con chavales, cuando por ejemplo estaba en Rivas, tenía 5 años entrenando en segunda B, a chavales que eran cadetes femeninos les hablaba del fútbol sala como algo para que les pudiese ayudar a nivel formativo en cuanto a valores, en cuanto a hacer deporte, en cuanto a conocer gente, pero por otro lado también en cuanto a nivel académico. Por ejemplo, tenía algún contacto en Inglaterra y a algún jugador de Rivas le conseguí colocar en equipos de primera división de la liga inglesa que les vinieron de poco para, por medio del fútbol sala, ganarse un dinerillo, no tener que pagarse un piso en Londres que costaba una pasta o irse a Inglaterra a ver qué le costó dinero. Al final, gracias a esto, pues pudieron también sufrir su aprendizaje, ¿sabes? Claro, luego de Rivas, te calas en la de Peña, ¿no? Esa primera temporada es bastante dura, ¿no? Porque al final, si no me acuerdo mal, os salváis la última jornada, ¿no? Contra Segovia en casa. ¿Esa temporada cómo la vives? No, pero es duro, pero es como te digo, también es ilusionante, es un poco lo que te estaba diciendo antes. Al final, las cosas hay que era una oportunidad, sabía que era un reto muy difícil, pero era la opción en mi caso, de volver a estar otra vez en primera división. Y sabíamos que nos iban a costar, pero bueno, era una cuestión también de fe, de creer y de tirar para adelante.
estuvimos hasta el final ahí partiendo en la cara con Segovia en este caso, antes que se descolgó un poco, pero sobre todo al final. Y llegamos al último partido de dar las decisiones tocadas con el partido contra Segovia. Y bueno, empezamos encima a los 2 minutos, teníamos que empatar conmigo para mantenerme, a los 2 minutos pegamos un gol y empezamos perdiendo 0-1. Se puso una cosa un poquito complicada, pero al final por fortuna la conseguimos sacar y la verdad que fue un punto de inflexión. Yo con el club hablaba también, bueno, bajo el punto de vista, creo que es también algo que pasa a veces bajo el punto de vista del fútbol sano, en general, en el fútbol, en la vida. A veces creo que hay que también saber distinguir los momentos. Por ejemplo, a veces hay mucha diferencia entre la segunda división y la primera división en el fútbol sala a nivel de competitividad. Y claro, creo que es un error a veces hay momentos, por ejemplo, el año de nosotros estuvimos con Boadilla, sin Mosca, el 90% del día siguió en el equipo y me metimos en playoff. Pero claro, hay veces que ese cambio cuesta y depende de la gente que tú veas que tienes, que estás manejando, pues te tienes que plantear entre comillas, el seguir con ese proyecto humano o querer dar un proyecto deportivo. Al final, si Valdepeñas en ese momento, creo, a un punto de vista, con su proyecto, se lo quería hacer ver al club, quería seguir peleando por estar en primera división, es doloroso porque es un sitio, es una ciudad pequeña, en torno a 30.000 habitantes, donde seguir el fútbol es una pasión increíble, pero donde creo que hay que dejar de lado a veces los cariños personales. Al final hay historias que hay que ganar. A mí me hace gracia entre comillas, hay gente que a veces me echa en cara que en un momento dado no hemos renovado a Fulanito o a Menganito, pero luego a los 2 segundos me está diciendo que tenemos que ganar. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Hacemos un equipo de colegas o tenemos que intentar pelear por estar al máximo nivel? Entonces, un poco esa incongruencia y queda resentido. Y a partir de ahí, pues bueno, pues también intentamos ahí y poco a poco hacer esos retornos que nos pueden dando más credibilidad. Y bueno, está claro que el segundo año de que yo estoy aquí, bueno, y el segundo año de que continuación, entre comillas, más allá de que por mi carácter o el carácter que intentaba vender al grupo y meter en el vestuario, desde el inconformismo, quisiésemos superarnos, está claro que dentro de un orden no pensábamos que fuésemos a jugar una final de Liga ni a la final de la Copa de España. Pero surgió, nos tiramos, no creo que fuese fruto de la casualidad. Ahora mismo, por ejemplo, hemos tirado 10 jornadas sin perder, pero ese año estuvimos 12 jornadas sin perder. Y esto no es fácil en primera división. Y encima de un equipo dentro de un orden, no con tanto nombre. Al final un equipo donde, hablando de valores, de principios, para que nos demos cuenta de lo importantes que bajo el punto de vista creo que son, y eso lo hablo muchas veces ahí con la directiva. Y es un poco antes también del puro Prieto, del jugador, o al un montón de cosas que refuerzan esa idea de ahí. Gente que a lo mejor no era mejor, pero tenía una capacidad, una carrera profesional, una cultura deportiva exigente dentro, conocía sus virtudes, era consciente de sus deficiencias, tenían ganas también de seguir mejorando, tenían carácter, tenían orgullo, se estrujaban, bueno, gente que incluso a veces, en algunos casos, está sorprendido. Bueno, después de esa copa, ¿no? La siguiente temporada, ¿no? Ya Valdepeñas se le coloca como uno de los grandes. Sí. Siendo realista, claro, llegas a la final de copa, ya las expectativas ya no son las mismas. Claro, pero yo creo que es un poco... para mí es una zona que también está pasando factura ahora mismo. Al final creo que nos hizo mucho daño a la final de la Copa del Rey que perdemos contra Antequera, porque al final todo el mundo ya, una vez que vamos a la final contra ellos, nos daban como favoritos y la verdad que es uno, para mí quizás el día más doloroso dentro del fútbol que he vivido en mi vida.
Pero todo esto creo que como club, bajo el punto de vista, de hecho, creo que nos ha desubicado un poco dentro del fútbol. O sea, al final creo que es como un buen equipo, un buen proyecto, pero no creo que seamos a nivel presupuestario, más que el punto de vista, creo que estaremos entre el séptimo o décimo equipo a nivel de presupuesto en la liga. Eso no quita que, como decía antes, pues que tengamos que ser compromistas. No quita que creo que este año en la primera vuelta la hemos cagado, porque nosotros creo que teníamos que haber estado sinceramente ir a un debe para pues, haber estado en la Copa de España, y ahora pues tenemos que pelear con Israel y si no pues será una gran decepción, pero creo que en nuestro sitio y de donde tenemos que estar, una cosa no quita la otra, pero de ahí hablemos de ganar títulos. Creo que en ese sentido se ha ido un poco de madre y allí a veces creo que, bajo el punto de vista de la afición, a veces creo que en un momento dado cierta parte de la afición, dentro de que está bien que nos exijan, que nos expujan, porque esto nos tiene que hacer mejores, ¿vale? Sobre todo si, como decía antes, nos apretamos y queremos tirar para adelante, pero creo que deben entender cuál es nuestro sitio y de ahí, luego sobre todo, bajo el punto de vista también ir de abajo arriba, ir de tapados, creo que no hay que tirar pecho descubierto, porque si no al final nosotros solo nos estamos dando señales de darnos un para o por ejemplo a Jaén. A Jaén el año pasado queda campeón de copas o campeón de liga y yo no he oído a Jaén decir que este año tengan que meterse en Champions y son campeones del mundo mundial. Aquí los favoritos son Pozo, Inter, Barça, entre comillas, se andan fuera y yendo de arriba. Yo creo que es nuestro sitio y a partir de ahí, pues en ese sentido, me acuerdo que nosotros aquí, o en una rueda de prensa, pues sacar el tema jirafa, de ser, o de pensar en modo jirafa, de meter los pies en el suelo, pero pensar en alto, generar cosas importantes, pero siempre teniendo los pies en el suelo. Y eso caló en su momento. Creo que eso es la filosofía bajo el punto de vista que debe recuperar el club. Y a partir de ahí estoy seguro que eso facilitará que se pueda hacer mejor las cosas. Ha habido partidos en ese animal de Peñas que el rum que se oye en la grada cuando el partido se pone igualado o se pone en contra en minuto 7 y 0-1 perdiendo, creo que no favorecen nada, porque el grupo aéreo nota, lo sienten, lo perciben y creo que en ese sentido, un poco volviendo a lo de antes, tenemos que saber también la mente de, aunque la gente no se dé cuenta de eso, la mente de la gente que hay en el campo, y hay gente que necesita un soporte, una ayuda, y a veces, y ahí, bajo el punto de vista, durante el encuentro, si somos capaces de generar esa unión entre plantilla y afición, Valdepeñas es un campo que tiene que ser inexpugnable. En el momento que se genera ahí esa cierta fractura, por lo contrario, nos volvemos un equipo muy vulnerable, porque eso se palpa y se ve la debilidad. Y dicho esto, yo soy de la opinión de los que creo que durante los 40 minutos la afición que anime, que esté con su equipo, que la rote, porque al final creo que estamos todos en el mismo barco y todos queremos lo mismo. Y luego pasar el partido si quieren, si no creen por otro, si gente tienen que criticar, si tienen que, lo que ellos crean, que lo hagan, pero en ese momento creo que deben ayudar al grupo, porque creo que el grupo lo va a agradecer y estoy seguro que tendrá más opciones de hacerles felices, seguro. A ver, llevas tanto tiempo en la plantilla, bueno, en el equipo realmente, ya tienes que tomar decisiones también a nivel de estructura de plantilla, de qué jugadores se necesita para fichar, qué perfiles prefieres. A ver, siempre ha pasado, cuando estaba en la línea de director deportivo y con tenía una magnífica relación, la sigo teniendo y siempre ahí pues comentábamos las sesiones que veíamos donde el Pipe ya estaba un poco más flojo o queríamos que era o más débil y donde queríamos que al continuo intentar buscar algo que lo fortaleciera. Hubo ahí un momento donde Joan decide salir y a partir de ahí pues se genera un pequeño vacío en ese sentido, pero les digo que siempre al final he intentado decir al club o orientar al club o orientar a Joan o hablar con Joan, no orientar, sino tengo que prestar a la sociedad con seriedad y tal. Ahora pues estamos en las mismas y lo único que en el sentido pues no está la actividad de Joan, pero sí que intento ayudar al club en ese sentido, hablo con Joan.
hablamos con representantes, vemos si preguntamos por cuál que creemos que es ajustado a lo que buscamos y que también dentro del perfil económico que dentro de nuestras posibilidades, porque hay veces que en el mundo que se meten determinados equipos, han colgado otro cuadro, pero en el mundo que se meten determinados equipos, después ya no sé, estoy seguro porque económicamente no llegamos. Bueno, ya para ir cerrando un poco la entrevista, agradecerte este rato con nosotros y que tengas esa buena suerte, ¿no? Que a veces es necesaria en el deporte, ¿no? En este último tramo de liga y que esos objetivos, ¿no? Que nos comentó un poquito en Nakata cuando pasó por el podcast, ¿no? Que hubo esa reunión entre jugadores, ¿no? Y al final todos a una, tal, pues vaya por el buen camino y que al final pues acabe la temporada de la mejor manera. Bueno, espero que así sea y nada, muchas gracias a vosotros. Dicho esto, a hacer lo que dice Frederick, son un grupo humano que merecen conseguir cosas importantes, pero tienen que darse cuenta también de cuál es el camino. Y espero que todos los que hemos pasado también les hagan entender o apreciar este tipo de situaciones y a los que ver como te digo, cuál es la escena correcta con él. Gracias a vosotros, me parece una pasada lo que hacéis, este lujo y vamos, creo que merecéis lo mejor y ojalá que sigáis disfrutando de este tiempo de todo esto que estáis haciendo y ojalá os doy mucho sueño. Y ya, me agradecido y que ha sido un placer. De ahí nos vemos en otro jugador. Got 'em in a panic, don't pitch your panties, I kiss the